en el Consejo Deliberante se está analizando la reglamentación para la aplicación de la boleta única de papel o la boleta única electrónica y la boleta única electrónica en elecciones municipales. Esto a raíz de la decisión que ha adoptado el Poder Ejecutivo de convocar a las elecciones municipales, esta vez con la utilización de la boleta única de papel. Tal cual lo resolvió el Consejo Deliberante y lo informó aquí Verónica Miranda en su momento, se ha dispuesto la invitación a especialistas para que expongan sus apreciaciones y observaciones sobre la aplicación de la boleta única de papel o la boleta única electrónica. Ahora tenemos comunicación con el doctor Matías Bianchi. El doctor Matías Bianchi es un doctor en ciencias políticas. Bueno, tiene múltiples actividades. Hace mucho tiempo que no hablo con él. Veo que está en Asuntos del Sur, que es una fundación que él creó precisamente donde se hace actividad vinculada con la innovación en materia política. Matías Bianchi ha sido invitado a exponer en la Comisión de Legislación General, lo cual va a acontecer hoy a partir de la media mañana. Matías Bianchi, buen día, mucho gusto. Buen día, Mario. ¿Cómo te va tantos años? Así es, mucho Un tiempo, ¿eh? placer. Bueno, has andado por todas partes, has andado por todo el mundo, trabajando, estudiando. Sí, Así que, sí, de hecho, hace 3 semanas he vuelto a vivir a Argentina, ajá, así que bueno. después de muchos años. Son muchos años. Contame de estos asuntos del sur para que me cuentes algo de la actividad tuya en los últimos varios años, ¿no? Sí, el Asunto del Sur es una organización con enfoque, trabajamos en América Latina para promover la innovación política, que significa cómo transformamos, cómo convertimos nuestras democracias a las posibilidades que nos abre el siglo XXI. Nuevas narrativas, utilizar nuevas herramientas tecnológicas y analógicas, aprender de prácticas emergentes, simplemente para pensar y ejercer el poder democrático de una manera diferente. Con Ujú, enfoque trabajo en toda América Latina. ujú. ¿Y han logrado incidir? ¿Han tenido Eh, incidencia en la vida política con la actividad de ustedes? bueno, eso lo tendría que decir otra persona, no yo. Yo te voy a Ujú, decir que sí. Pero sí, nosotros tenemos un trabajo, bueno, por ejemplo, aquí en Argentina hemos estado trabajando muy cercano con el Santa Lab, el Laboratorio Ciudadano de Santa Fe, promoviendo nuevas herramientas. Por ejemplo, hasta se hizo un debate de la reforma constitucional utilizando plataformas tecnológicas, innovando para ampliar la participación ciudadana. Hemos estado en el apoyo de la creación de varios laboratorios ciudadanos y estamos apoyando también muchos procesos políticos en América Latina, por ejemplo en Colombia, por ejemplo en una construcción ciudadana de indicadores de paz. ujú. Digo, es como muchos tipos de ejemplos que podría tener el tipo de trabajo que hacemos nosotros. Eh, O ah, investigaciones de cómo funciona el gobierno abierto a niveles subnacionales. Ese ujú. tipo de trabajo hacemos. Disculpa, antes de llevarte el tema específico por el cual te pedí que nos atendieran, Sí, dale. quiero saber qué visión tienes sobre la situación política en la Argentina, si lo puedes resumir en pocos minutos. qué, di- eh, qué difícil la pregunta. Yo noto un deterioro importante, hay problemas estructurales de Argentina que vienen de larga data, pero creo que este gobierno hizo una promesa de avances institucionales que yo no he observado, y aparte también del deterioro económico. Entonces mi evaluación no es buena, Tu evaluación no es buena. no. Ujú. Y aprecias, sobre todo que has estado analizando y estudiando en el exterior, ¿cómo ves esta cuestión de lo que se denomina popularmente la grieta y las consecuencias que el hecho de profundizarla ha traído?
Bueno, yo no es un concepto que yo utilice, Ujú, digo, hay divisiones de cómo organizamos nuestra vida social hasta en nuestras propias familias, ujú, y que haya diferentes modelos, si queremos o neoliberalismo, o queremos mayor intervención económica, o queremos educación pública o educación privada, digo, me parece natural, me parece sano para la democracia. El problema es que el sistema político lo pueda canalizar pacíficamente mediante debate y entonces eso es lo que ha faltado y lo que tenemos y aquí no es responsable solamente los líderes políticos, también han sido los medios de comunicación, eh, los poderes fácticos también que han metido y dinamitado procesos de debate público. ujú. Entonces, cuando hay una agresión constante, ya sea en medios de comunicación, ya sea, digo, va más allá del sistema político, ¿no? Así que, como te digo, para mí las diferencias ideológicas me parecen sanos de la democracia. Ujú. Te llevo para lo que te pedí hablar. Este, Son charlas para largo, podríamos hablar solamente de eso, te diría. eh, bueno, ¿qué sugieres respecto de esta determinación de la utilización de boleta única de papel o de boleta única electrónica para elecciones en el ámbito municipal de San Luis? Mira, primero te cuento que por qué me han convocado. Sí. Yo dirigía el Instituto Federal de Gobierno y ahí hicimos la evaluación de la primera implementación que se hizo en el mismo año de la boleta única en Santa Fe Ujú, y en Córdoba. ujú, De hecho, publiqué un libro con otros colegas sobre la experiencia. Entonces, es por ello que me han convocado. Mi evaluación es que es positiva, es un avance donde pone en igualdad de condiciones a la oferta electoral en un contexto como el nuestro donde el dinero, el acceso a publicidad y la fortaleza individual de cada uno marca diferencias. Esto los pone en igualdad de condiciones, también dificulta también las mañas del día electoral, de esas triquiñuelas de la bicicleta o cualquier otro tipo de ejercicio que se hace con las boletas, baja el costo económico y en las evaluaciones que nosotros tenemos hay tanto las autoridades de mesa como los usuarios lo ven una simpleza, es más simple, es más fácil el papel. el papel. El papel. Ahora bien, sí, yo estoy hablando de la boleta único papel. Sí. Yo no soy muy amigo del voto electrónico, Ujú. por otro lado. Pero déjame un segundito más, Sí, 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 si me sí, permitís, sobre la boleta de papel. sí. Lo que sucede con esta discusión de la boleta papel es que también tenemos que entender, no le pidamos peras al olmo. Estamos hablando de una boleta, no vamos a resolver la democracia, no vamos a resolver los problemas del sistema de partido, no vamos a generar nuevos debates, es simplemente dentro de toda la cadena del proceso de nuestra democracia representativa, es una partecita que es el modo de votar, el modo que nosotros votamos. Entonces tiene algunos avances, pero tampoco esperemos que va a transformar la democracia en la ciudad de San Luis. Ujú. Sí, es un método. Es un método. Es un método. Ujú. Sí. De manera tal que respecto de la boleta de papel le ves muchos aspectos positivos. Sí, sí, yo le veo aspectos positivos, ya como te decía, desde lo económico hay un gran ahorro en la impresión, hay también un avance, pensemos que estamos también en un contexto histórico de debilidad de partidos, entonces también se hace cargo el Estado y no los partidos políticos de las boletas, también lo cual da un mayor ordenamiento, y como te decía también, dificulta esas prácticas maliciosas que Ujú. tenía el modelo anterior.
Eh, y bueno, y también lo facilita al sufragio. Es que Cuando hay que... llegan, tienen, sí, Perdón, facilita el sufragio. sí, facilita el sufragio y eso da una altísima respuesta. Hemos hecho encuestas en ambas provincias y he estado siguiendo el proceso también posterior y hay una alta satisfacción por parte de los usuarios, de los ciudadanos a la hora de votar. Les resulta más claro, más transparente, más fácil. Quiero conocer qué, qué hay que tener, eh, qué cuidados hay que tener, qué Ujú. dificultades hay que prever. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la legitimidad del proceso. Como todo proceso institucional, si no tiene un apoyo político y un apoyo ciudadano, se dificulta en su implementación. O sea, como todo proceso tiene que ser parte de una reforma política en general. En esas dos provincias fue parte de reformas políticas más amplias, con lo cual donde se involucran los distintos actores. Entonces es importante que haya un respaldo y que los avances los vean todos los actores o la gran mayoría de los actores, que estemos pensando en el sistema político y no que estemos pensando en la mezquindad si me favorece individualmente o no. Luego el otro punto que me parece importante es que hay que hacer, sobre todo con el poco tiempo que se tiene hasta la elección, hay que hacer un trabajo pedagógico importante, tanto a las fuerzas políticas, a las autoridades de mesa y a la ciudadanía, para evitar muy fácilmente puede haber nulidades de voto y demás. Entonces tiene que haber un sistema pedagógico, digo, es una nueva institución, una nueva forma de votar que la sociedad tiene que aprender. Es muy sencillo, pero hay que hacerlo. Entonces hay que hacer ejercicios, hay que difundirlo en las escuelas, hay que hacer difusión en redes sociales, nada del otro mundo. Ese es un tema importante. Lo otro también es ver cómo se relaciona con el sistema político local, como qué tipo de apoyos hay, por ejemplo, en el Tribunal Electoral, cómo dialoga también con los otros sistemas electorales que hay a nivel provincial y nacional. Digo, esta vez va a nivel municipal solo, pero ¿qué sucede en un futuro si se da simultáneo? Bueno, todo ese tipo de cosas también que hay que tener en cuenta también el diseño para ver que no favorezca a uno frente a otro, que sea por sorteo del orden. O sea, todas esas pequeñas, ya menores, cuestiones menores, que hay que estar atento para que el sistema se implemente bien. Claro, menores, pero la experiencia, por lo menos lo que nos han señalado como una crítica de lo que pasó en Córdoba, fue la facilidad con que se generó cierta confusión al momento de marcar listas completas o no. Por eso te refieres, son menores, pero hay que cuidarlas mucho. Claro, claro, claro. Y en Santa Fe, que de hecho se cambió, antes era la lista completa y la foto con con el partido y se pasó a la foto con el gobernador. O sea, Sí. se hizo una modificación. En Santa Fe también, por ejemplo, se había puesto, había para votar en blanco, había un casillero de voto en blanco, o sea, era un voto en blanco activo, con lo cual generó mucha nulidad porque la gente lo daba en blanco, o sea, doblaba el papel y lo metía, como es tradicionalmente en Argentina, eh, y caló que entonces dio mucho voto nulo, porque no había ninguna marca, y eso lo que hicieron en el 2015, eliminaron ese casillero, pero insisto, son cuestiones también que va a haber no hay proceso electoral infalible, no hay proceso electoral perfecto, y son cuestiones que también, si se generan las capacitaciones correctas, estamos en un contexto también que se da en una ciudad, no se da en toda la provincia, o sea, es más manejable, es capital, es ciudad capital, con lo cual también lo hace manejar. Yo no lo veo imposible, Ujú, sinceramente. ujú. Hay que tener esos tipos de recaudos, también cómo se marca, porque, por ejemplo, en los casilleros, hay algunos en un principio uno podía marcar el casillero, cualquier cosa en el casillero, ¿no? Y bueno, y empezaron los vivos, entonces para hacer el rastreo de voto partidario, que hagan alguna marca en especial para poder identificarla en el conteo.
Ajá, y entonces lo que hicieron, por ejemplo, en Santa Fe ahora es solamente con una cruz. ajá. No, o sea, se va aprendiendo también en el ejercicio de la implementación del proceso. Es decir, uno marca el casillero con una cruz. Claro, Eso es. esa. Y en el Para modelo evitar chileno, que quede como una señal que permite identificar, ¿no? claro, por ejemplo, quedamos entre los del partido XXX, o el puntero, que vos vas y pones que anotás que es una carita feliz, Ajá. ¿no? Y por ahí el sistema electoral te lo contea, pero entonces, entonces algo que vos querías eliminar, que era, que era el rastreo por parte de los punteros políticos, al final no lo estabas evitando. Entonces, unificándola solamente con una cruz, se evita eso. Ajá. ¿Viste? Son pequeñas cosas que se va aprendiendo, que ya estamos hablando no del debate amplio de los avances, la boleta única, como diálogo del sistema político y aportes tiene a la democracia, sino ya bien de procedimentales de su implementación. De acuerdo, perdón, de acuerdo a la información que ha ido surgiendo del Consejo Deliberante, eh, se dejaría también prevista la posibilidad de que se utilice en elecciones municipales la boleta única electrónica. Recién me dijiste que no eras partidario de ella. No soy partidario de ella en ninguno de sus... Eh, por una cuestión muy básica, eh, que no se garantiza el secreto, porque la verdad que eso, por más que sea una máquina, digo, alguien construye ese software, alguien lo audita, lo cual lo hace vulnerable porque no existe lo perfecto, y hace la fiscalización, la privatiza de alguna manera. Sí. Entonces no podemos garantizar lo que sí te garantiza el voto papel, donde frente a los ojos abiertos de los fiscales y autoridades de mesa, se abren, se ve, no hay, en ningún momento hay un momento ciego del voto. Ujú, ujú. De manera tal que lo recomendable entonces es la boleta única papel. Que además, ni hablar en un contexto de crisis Sí, económica, en la diferencia de costo. O sea, sí, no vería yo que el valor agregado del voto electrónico en un contexto además de crisis económica. claro, claro. Sí, la municipalidad de San Luis no lo dijo, pero le costó horrores pagar la elección anterior. Porque La verdad que desconozco esa, claro, hablo más de procesos generales, que de dijeron, hecho en el resto del mundo se están saliendo. Hoy sí, en América Latina quedó solamente Venezuela y Brasil con voto electrónico, y ujú. la mayoría de los países desarrollados se están saliendo, que habían implementado voto electrónico, se han salido de ese sistema. ¿Crees que ese es el sistema a utilizar en el futuro, aquí en la Argentina, por ejemplo, que se generalice? ¿Crees que ese debería ser? La La boleta única única papel. papel, sí. La boleta único papel me parece sí que es un avance. En realidad es la boleta más vieja. El primer sistema, cuando se Claro, hizo sí. el voto secreto, Ajá, en el siglo XIX, es cuando se implementa ya la boleta única. ajá, Luego apareció la boleta nuestra, que se llama la boleta francesa, sí. que es posterior, pero no es que es una novedad, es un proceso que se viene usando, y de hecho en el resto de América Latina, salvo en Uruguay, el resto se utiliza todas las distintas vertientes de Ujú. boleta única o boletas únicas, como tiene Santa Fe. Matías Bianchi, muchas gracias por atenderme, ¿eh? Muchísimas gracias y me alegro que estés en San Luis. Bueno, muchísimas gracias a vos y espero conversemos pronto nuevamente. Bueno, muchas Un gracias, ¿eh? abrazo. El doctor Matías Bianchi, que viene para participar de la reunión de la Comisión de Legislación General en el Consejo Deliberante, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Ahora las oficinas de DESAL están en tu móvil. Bájate la aplicación